Bueno, buenos días. Hoy, jueves 17 de mayo del 2018, siendo las 10:46 de la mañana, nos encontramos presentes para dar continuación a la presente diligencia. El doctor Luis Fernando Martínez, en calidad de am, presidente de la audiencia, el suscrito Juan Camilo Muñoz, en calidad de secretario. Le informo al despacho que se encuentra presente el doctor Gerardo Mendoza, en calidad de apoderado del investigado Silvio Fernando López Ferro, y que no se ha llegado ningún documento con destino al proceso, que la audiencia de hoy es para presentar los alegatos de conclusión. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, esta es la audiencia, esta parte de la audiencia para la de conclusión del proceso 301-2017. Entonces, sin más preámbulos, doctor Mendoza, bien pueda haga lectura de sus alegatos de conclusión. Muy buenos días, señor personero y señor secretario. Atendiendo las garantías procesales brindadas por el despacho en procura de presentar alegatos de conclusión frente al proceso disciplinario adelantado a la partida número 301-2017, respetuosamente hago presentación de los mismos, sustentando lo anterior de la siguiente manera. Hay una situación en la que quiero recabar y es respecto del contrato objeto de discusión en el caso de Marras. De conformidad con la ley y las políticas estatales, a través de Colombia Compra Eficiente, para que un contrato estatal pueda iniciar requiere que se surtan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Sin el cumplimiento de este procedimiento no se puede asegurar que el contrato no se ha iniciado. Por ende, no se requiere el requisito de terminación y liquidación. El contrato estatal se perfecciona con la firma de las partes, pero a su legalización o perfección requiere, primero, aprobación de las garantías establecidas en el mismo, quiero decir las pólizas, y dos, el registro presupuestal. Tres, la certificación de que quien perfeccionó el contrato está al día en sus obligaciones de seguridad social y parafiscales. El Estatuto Contractual colombiano estableció a partir de la Ley 80 del 93 en su artículo 41, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, establece: los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Para su ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Presupuesto. El proponente y el contratista deben acreditar que se encuentran al día el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y cajas de compensación familiar cuando corresponda. Para Colombia Compra Eficiente, la suscripción y el perfeccionamiento de un contrato estatal hacen referencia al acuerdo de voluntades al que llegan las partes, el cual se eleva por escrito. Por su parte, la legalización del contrato es un término que no contempla la normativa del sistema de compra pública y que en la práctica se utiliza para referirse a todos los requisitos que deben cumplir las partes del contrato antes de iniciar su ejecución. Antes del inicio del contrato deben cumplirse los siguientes requisitos. Primero, la aprobación de las garantías cuando el contrato la requiera. Dos, la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencia fiscal y futura, y la acreditación de que el contratista, como bien ya lo dije, se encuentra al día con el pago de la seguridad social. Es decir, que si el contrato no cumple con estos requisitos, no puede iniciarse, por ende tampoco puede terminarse. Simplemente no se continúa con el trámite absteniéndose de suscribir el acta de inicio. Asimismo, el contrato de administración número 4162.0.26.1754 del 23 de agosto de 2016 estableció como requisitos de ejecución: el pago de la seguridad social
y aprobación de las pólizas. Tal como acontece con los contratos privados, los contratos estatales deben cumplir con los requisitos de existencia y validez. Los requisitos de existencia son el perfeccionamiento y la ejecución. Deben cumplirse ambos, de lo contrario el contrato no existe. En caso de que haya sido perfeccionado, pero se surtan los requisitos de ejecución, es decir, si se suscribe pero no se legaliza, el contrato no cumple lo necesario para existir. En lo que hace referencia al contrato de administración antes mencionado, respecto de los requisitos de ejecución, trascendió, primero, aprobación de las garantías establecidas en el mismo, es decir, las pólizas no se aprobaron y así consta en documento dentro de la foliatura. 2. Registro presupuestal no se requería por cuanto no se afectó el presupuesto. Aquí quiero recabarle que no requería el registro presupuestal en tanto que no son recursos que derivan propiamente de la Secretaría, sino que son recursos de la comunidad para ser invertidos en la misma comunidad. 3. Certificación de estar al día en sus obligaciones de seguridad social y parafiscales no se aportó por parte de quien suscribió el contrato y así quedó probado cuando en la ampliación rendida por la señora Ofir, o su declaración más vale que vino a rendir la señora contratista, no se logró precisamente determinar que ella aportó o conoció directamente pues su obligación que estaba implícita al momento de suscribir el contrato, de presentar y estar al día con el pago de la seguridad social. Por lo anterior, el contrato no inició su trámite. El contrato no inició. Su trámite terminó con la negativa por parte de la administración respecto a aprobar la póliza presentada por el suscriptor del contrato. En razón a que el contrato no inició, no era posible realizar una terminación y menos una liquidación del mismo. Agotado lo anterior, quiero enfatizarle al señor personero sobre la situación fáctica y antijurídica que como antecedente nos genera un panorama mucho más amplio, pues tenga en cuenta que la génesis de la presente investigación lo constituye el oficio de la Contraloría General de Santiago de Cali, visible a folio 2, donde traslada una presunta irregularidad de carácter disciplinario relacionado con el incumplimiento del contrato multicitado celebrado entre el municipio de Santiago de Cali, Secretaría del Deporte y Recreación y la Junta de Acción Comunal del barrio Antonio Nariño, más concretamente el presidente de la Junta de Acción Comunal de dicho barrio, Orliz Vera Rodríguez, a quien se le denominó el administrador. Deberá tenerse en cuenta que el contrato se denominó Contrato de Administración, Mantenimiento y Aprovechamiento Económico del Escenario, Unidad Recreativa Las Palmas, Barrio Antonio Nariño. Copia del contrato en mención figura a folios 6 y 10, para lo cual deberá traerse a colación lo que reza la cláusula segunda. Veamos. Cláusula segunda, valor estimado del contrato. Solo para efectos de constituir las pólizas de garantía, el valor del presente contrato se estima en la suma de 83.400.000 pesos, que corresponden al flujo de ingreso anual por el valor de uso estimado por el administrador en su propuesta. Así las cosas, es claro, conforme a la cláusula anterior, que el contrato tenía un valor estimado en cuanto a las pólizas de garantía y entonces es claro que dicho valor estimatorio en pólizas, más que un valor que representaba una ganancia para la Secretaría del Deporte y Recreación, se constituyó para amparar los flujos de recursos anuales para la sostenibilidad del escenario, lo cual quedó claro en el punto quinto de las consideraciones de dicho contrato y en conclusión podemos afirmar sin lugar a equívoco alguno que la conducta investigada no existió, que con la conducta investigada no existió detrimento patrimonial alguno para el Estado, Administración Local ni la Secretaría del Deporte y Recreación. 2. De la lectura de la mesa de trabajo número 005 de fecha 8 de mayo de 2017, visible a folio 30 y 31, es claro hasta ese momento que el ente no desvirtuó la observación, toda vez que no demostró la cohesión social entre la Junta de Acción Comunal o alguno de sus miembros frente a la comunidad del barrio Antonio Nariño, es decir, no se había probado la incidencia que podían tener, comillas, las personas allegadas a los interesados en administrar el escenario deportivo, cierro comillas, que ejerzan actos delictivos o actos criminales. Tercero, se dijo en el auto de citación audiencia verbal visibles a folio 51 y subsiguientes
que posiblemente se vulneró la cláusula 16ª del contrato, sin justificación valedera, no aprobando la póliza de cumplimiento, impidiendo la ejecución del contrato. Se le endilgó el cargo presuntamente dar por terminado unilateralmente el contrato sin que se presenten las causales previstas en la ley, lo cual ya fue debatido en lo que respecta a que dicho cargo no está llamado a prosperar por cuanto no se dio por terminado dicho contrato por las razones varias veces expuestas a través del desarrollo del expediente y en el presente escrito. 4. De las pruebas documentales y testimoniales que obran en el plenario, es claro que el señor Silvio Fernando López Ferro de un lado no es abogado y de otro lado, la Secretaría de Deporte y Recreación tiene a su cargo un departamento jurídico, en el cual debe apoyarse el señor López Ferro para tomar las decisiones que en materia jurídica se requiere. Así las cosas, y de conformidad con el artículo 81 de la Ley 80 del 93 o Estatuto de la Contratación Estatal, tiene unos requisitos, entre otros, el perfeccionamiento del contrato requiere de la ejecución del mismo, y para ello es necesario la aprobación de la garantía, las pólizas, y es claro que la póliza no fue aprobada y tampoco se logró probar que el administrador Orliz Vera estuviera al día con el pago de la seguridad social. Quinto, el señor Ferney García Orejuela, en declaración jurada rendida el 7 de marzo de 2018, aclaró que ese polideportivo lo habían dividido entre los miembros de la Junta y que había una persona que iba a coger el comodato del mismo y que tenía infinidad de problemas y que esa persona seguía vendiendo y expediendo drogas y que eso iba a ser un problema. Sexto, la doctora Naidú Flores Ibarra, en diligencia de declaración jurada rendida el 24 de abril de 2018, expresó claramente que era la coordinadora de escenarios deportivos para la fecha histórica del contrato en litigio y que respecto del mismo se desempeñó como supervisora y dentro de sus actividades estaba la de revisar los contratos, los escenarios, las propuestas y atender a la comunidad. Igualmente expresó, bajo la gravedad de juramento, que tuvieron una visita de la comunidad que estaba muy preocupada por el futuro del escenario, porque lo iban a dar a unas personas para poner una oficina de cobro. Afirmó igualmente que la zona donde está ubicado el polideportivo era de mucha violencia, donde habían muchos muertos, barras, y que la Secretaría del Deporte y la Recreación debía velar por la seguridad de los usuarios de los escenarios y que iban a darle el escenario a una persona que no tenía buenos antecedentes, por lo que se vio en la necesidad de informarle al secretario para que tomara una buena decisión. Expresó también que hubo demora en llevar la póliza y que finalmente la póliza no se aprobó y que tuvo conocimiento del acta de no aprobación de la póliza. Conoció el oficio de la aseguradora para que devolviera el valor de la póliza, que el contrato no se perfeccionó porque no se aprobó la póliza y no hubo acta de inicio. Dejó claro igualmente que para ese contrato no exigió registro presupuestal y que los recursos recaudados por la utilización del escenario deportivo son para la autosostenibilidad del mismo, ya que el municipio no le da recursos a la Secretaría del Deporte y Recreación para el funcionamiento de dicho escenario. 7. La señora María Elena Valencia rindió declaración el 24 de abril de 2018 y bajo la gravedad de juramento expresó que era del Comité de Planeación y líder comunitaria desde los 10 años y que vive muy pendiente de los escenarios deportivos, que escuchó que la Junta de Acción Comunal había acordado entregar el escenario a una señora Paola Andrea Villanueva y que además fue la misma señora Villanueva la que había precisado que iba a entrar al polideportivo en el Comité de Planeación y aportó certificación a través de la cual, en efecto, la señora Villanueva presenta condena por tráfico de estupefacientes. Reconoció que el sector es de alta peligrosidad y al polideportivo en cuestión asisten adultos mayores, niños con discapacidad y la comunidad en general. Y esa situación la puso en conocimiento del secretario del Deporte y Recreación. Finaliza su declaración expresando que la señora Villanueva siempre se presenta como coordinadora de algo en el polideportivo y solicita reserva en esta declaración y en el documento que aportó por cuanto teme por la vida e integridad de su familia.
Por su parte, octavo, el secretario de Deporte y Recreación, Silvio Fernando López Ferro, el día 30 de abril de 2018 rindió versión libre sobre los hechos investigados, a través de la cual relató varias situaciones, y frente al contrato, entre las que expresó que llega a sus oídos que las personas que querían administrar el espacio deportivo estaban inmersas en espacios de ilegalidad, que podían ser personas que estuvieran inmersas en dinámicas de ilegalidad, que podían ser personas que tuvieran que ver con microtráfico y delincuencia mayor, y en últimas afectar el uso del escenario, y teniendo en cuenta que el escenario no se había que el contrato, teniendo en cuenta que el contrato, perdón, y teniendo en cuenta que el escenario no se había ejecutado, hubo una coincidencia afortunada por cuanto le informan que no se cumplió con el requisito de la póliza y que él quedó tranquilo. Dejó claro que como funcionario tiene que velar y ser consecuentes con la seguridad de las personas que asisten a los escenarios deportivos, y menciona que es la funcionaria Naidú Flores quien lleva la información de la comunidad y propicia el espacio con la misma, en donde se habla que la señora Paola Villanueva tenía una sentencia por tráfico de estupefacientes. Aclaró igualmente que los escenarios deportivos son autosostenibles. Atipicidad de la conducta. Conforme a lo anteriormente expuesto, considera la defensa que no está llamado a prosperar el cargo endilgado al investigado, por cuanto, de un lado, no hubo terminación o caducidad del contrato, y de otro lado no se cumplió con el contenido del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, inciso segundo, en lo que respecta a la aprobación de la garantía, y además no se logró probar que se estuviera al día en el pago de la seguridad social por parte de quien iba a fungir como administrador conforme al contrato en cuestión. Así las cosas, y consecuente con las pruebas documentales y testimoniales arrimadas al plenario, podemos manifestar que la falta endilgada al investigado es atípica, por cuanto no existió terminación del contrato, ni hubo caducidad del mismo, ya que lo que existió fue una firma de un contrato que a la postre no se pudo ejecutar, por cuanto no hubo aprobación de las pólizas y no se logró probar igualmente que el administrador estuviera al día, incluso con la seguridad social, requisitos estos que hacen parte integral del contrato y que, de no ser cumplidos, impiden el perfeccionamiento integral del mismo. De igual forma, debe esta instancia en sede de defensa expresar que las demás normas mencionadas en el acápite, normas presuntamente violadas, corresponden a enunciados de la Ley 80 del 93 y de otras leyes, y que por lo tanto, y en vista de que el operador disciplinario no hizo el concepto de la violación como lo ordena la ley, no están llamadas a prosperar. Para que una conducta constituya falta disciplinaria debe ser típica, antijurídica y culpable, y en ese orden de ideas es claro que el artículo 48, numeral 32 del Código Disciplinario Único claramente hace referencia a una conducta de hacer por cuanto a la letra reza, comillas, declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado sin que se presenten las causas previstas para ello, cierro comillas. De la lectura de los verbos rectores y de la descripción típica anterior, es claro que no describe una conducta que fue desarrollada por el investigado, por cuanto el doctor López Ferro jamás ordenó ni la caducidad ni la terminación del citado contrato, por cuanto sí se firmó el mismo, pero no se cumplió con, allí hago una corrección, con su ejecución a la luz del artículo 41 de la Ley 80 de 93, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y mal podría haber hecho el secretario de Deporte y Recreación al haber permitido la ejecución del mismo sin el cumplimiento de los requisitos legales, razón por la cual, a la luz del principio de tipicidad y legalidad, no podrán endilgársele al investigado una falta gravísima por cuanto no la cometió. Insistir en que si cometió dicha conducta, necesariamente iría en contravía de la ley, por cuanto no puede el operador disciplinario proferir cargos y fallo por conductas que no fueron cometidas por el investigado, como en el caso que hoy es materia de debate, en donde se endilga una falta gravísima a título de culpa, falta que conforme a la legislación disciplinaria tendría como sanción la destitución e inhabilidad especial, lo cual iría en un detrimento en contra del investigado y muy seguramente
en una arbitrariedad disciplinaria, por cuanto se estaría violando el principio de responsabilidad objetiva y el de tipicidad. Sobre la antijuridicidad de la conducta, nos tenemos que remitir necesariamente a la normatividad legal que ampara la contratación, y entonces tenemos que exhortar al despacho para que en un estudio juicioso de la conducta reconozca que en realidad de verdad no existió ni la caducidad ni la terminación del contrato suscrito, en estricta obediencia de los requisitos exigidos en el numeral exigido en el artículo 41 de la Ley 80 del 93, esto es, que un contrato que fue suscrito el 23 de agosto de 2016 debía tener el cumplimiento de las pólizas que dicho contrato, que dicho sea de paso, le fueron exigidas a la señora Orliz Vera Rodríguez, folio 11, el día 2 de septiembre de 2016, y que cuando presentó las mismas no fueron aprobadas por encontrar dentro de las mismas varias inconsistencias. De la lectura del folio 11, está claro que en el último párrafo del oficio se le informó a la señora Orliz Vera lo siguiente, por lo anterior, se le concede un plazo de 2 días para la presentación de las mencionadas pólizas. Vencido este término, esta dependencia procederá a terminar el contrato, se cierran comillas. Con lo anterior queda claro que la entrega de las pólizas era un requisito para la aprobación de las mismas, era requisito exigido por la ley, y entonces, al no aprobársele las pólizas, era claro entonces que el contrato se le daría por terminado, pero en efecto, dicha terminación no se hizo en un acto administrativo aparte, razón por la cual huelga manifestar que no puede imputársele la antijuridicidad de una conducta que no se cometió. Sobre la culpabilidad debemos dejar claro que no puede endilgársele una conducta a una persona a título de culpa gravísima, cuando en efecto se puede probar dentro del proceso que no existe documento vinculante a través del cual se haya ordenado la caducidad o terminación del contrato. Así las cosas, la conducta atribuida no existió, razón por la cual la culpabilidad atribuida se cae como castillo en naipes al no poder probarse la misma. En conclusión, y teniendo en cuenta los argumentos anteriormente expuestos, se solicita respetuosamente al operador disciplinario que se sirva ordenar conforme al artículo 73 del CDU el archivo de las presentes diligencias al desvirtuarse la conducta endilgada por cuanto no reviste la tríada de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Igualmente, y respecto de la forma de culpabilidad, se expresó que la violación del artículo 48 numeral 2 de la Ley 734 de 2002 se calificó a título de culpa gravísima. Sobre la anterior calificación deberá el operador disciplinario, en caso de no acoger la tesis de la defensa respecto de la atipicidad de la conducta, tener presente las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria contenidas en el artículo 28 del CDV en los siguientes numerales. 28.2, comillas, en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado, se cierra comillas. Si bien es cierto que se firmó el contrato aludido, también lo es que fue la misma comunidad del barrio Antonio Nariño de la ciudad de Cali la que en compañía de la señora María Elena Valencia fueron a dialogar con el investigado en calidad de secretario del Deporte y Recreación, y le hicieron saber de la difícil situación a la que se verían abocados en caso de que se le entregara el escenario deportivo, a quien iba a su vez a delegar a la señora Paula Andrea Villanueva, quien presentaba antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes, lo cual alertó al investigado, quien también había sido informado por parte de la doctora Naidú Flores de toda la situación que se estaba afrontando, para que una vez informado sobre la irregularidad en las pólizas, procediera a no aprobar las mismas, por cuanto no se podía ejecutar dicho contrato sin ese requisito. Es decir, la presente causal podría ser estudiada por el despacho, por cuanto a pesar de que se firmó dicho contrato no se pudo ejecutar, y lo que hizo el secretario de Deportes fue garantizarle a la comunidad, en salvaguarda del interés general sobre el particular, que dicho escenario deportivo no cayera en manos inapropiadas, amén que no hubo el cumplimiento de los requisitos exigidos por el mismo contrato. Es decir, que el investigado optó por garantizar los fines esenciales del Estado contemplados en el artículo 2 superior, al no entregarle en forma física el establecimiento al administrador, a pesar de haber suscrito el multicitado contrato, es decir, que su deber constitucional de salvaguardar a la comunidad lo hizo valer sobre la legalidad que comprendía el haber suscrito un contrato que a la postre no se pudo ejecutar. ¿Corrijo?
conforme a lo ya establecido, conforme a lo ya dicho. De vital importancia que el operador disciplinario, en procura de garantizar la aplicación de la ley, reconozca la configuración de esta causal excluyente de responsabilidad disciplinaria, por cuanto lo que hizo el disciplinado fue darle mayor importancia al interés general representado en la comunidad del barrio Antonio Nariño, pues a dicho escenario deportivo asisten personas de la tercera edad, niños incluso con discapacidad, jóvenes y demás personas que tienen el derecho de acceder a este tipo de escenarios en pro de buscar esparcimiento, salud y demás derechos de los colombianos. Además, con la no aprobación de las pólizas no se pudo ejecutar el contrato, situación que, de acuerdo de haberse pasado por alto, hubiese sido una irregularidad para el perfeccionamiento del contrato. En conclusión, el señor López Ferro protegió el interés general y, de paso, no permitió la ejecución de un contrato que no cumplía con los requisitos legales. 28.6. Con la convicción errada invencible que su conducta no constituye falta disciplinaria. Al respecto y sobre esta causal de exclusión de responsabilidad, la defensa considera que con el actuar omisivo del investigado, es decir, la no terminación escrita del contrato, la cual de suyo tuvo que haber sido advertido por la parte jurídica de la Secretaría del Deporte y la Recreación, es claro que jamás pudo haber representado que dicha conducta podía constituir falta disciplinaria, por cuanto estuvo presto a suscribir el acta de no aprobación de las pólizas, como en efecto lo hizo, y por el hecho de no ser abogado, sí pudo haber representado en su mente que no era necesaria la terminación escrita de dicho contrato, que dicho sea de paso, no estaría enmarcada en la falta que se le endilga al mismo, la cual es una falta eminentemente dolosa, toda vez que los verbos rectores que hacen parte de la misma artículo 48, número 32 del CDU, describen claramente conductas de hacer, tales como declarar la caducidad de un contrato o darlo por terminado, y ni una ni la otra fueron conductas realizadas por el investigado, toda vez que jamás se declaró ni la caducidad ni la terminación de dicho contrato estatal, dando entonces a lo anterior al traste con la conducta enrostrada, al mismo lo cual por supuesto iría en contradicción con el principio de tipicidad y legalidad ampliamente descrito y consagrado en el artículo 29 superior. Deberá tenerse en cuenta igualmente que dicho contrato no se ejecutó por cuanto no hubo aprobación de pólizas, que se constituyen un requisito que exige la ley para que se pueda ejecutar todo tipo de contrato estatal. Así entonces, señor personero, he sustentado en debida forma, atendiendo precisamente el espacio concedido. De esa manera, los alegatos de conclusión permiten enmarcar todo lo desarrollado por este defensor en aras de lograr que el despacho se abstenga de proseguir con esta investigación y absuelva de toda responsabilidad al doctor Silvio Fernando López Ferro, secretario del Deporte y Recreación. Es todo, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, doctor Mendoza. Una vez leído sus alegatos de conclusión, nosotros procedemos para el día 22, señor secretario. ¿Sí? No, póngalo. 2 de la tarde. Entonces, para el día 22, 2 de la tarde, 2:30, leer el fallo correspondiente. Entonces, cerramos esta parte procesal, agradeciendo a los sujetos procesales su participación, su seriedad en el proceso, y entonces cerramos aquí, señor secretario. Sí, siendo las 11:16 de la mañana, se suspende la presente diligencia. En constancia se firma por los que intervinieron en la misma, con la salvedad que el desarrollo de la misma se encuentra grabado en medio digital, que ha notificado por estrados la presente decisión.